Saludos, estimados participantes. Les estoy grabando este video de retroalimentación para que ustedes puedan culminar con la actividad que tienen ahí de los estados financieros y el cierre de las cuentas nominales. En la clase pasada nosotros estuvimos realizando los estados financieros, balance general y estado de resultado. En este video vamos entonces a completar con la segunda parte de esa actividad. Y en este caso vamos a ver el cierre de las cuentas. Voy a compartirle esta diapositiva para orientarlos sobre qué es el cierre de las cuentas. Generalmente al final de cada periodo fiscal, las cuentas nominales deben cerrarse. Dentro de las cuentas nominales tenemos las cuentas de ingresos, costos y gastos. Vamos a ver en estos slides para que ustedes se puedan orientar. Dice, a término de cada año comercial, las empresas preparan sus estados financieros con la finalidad de determinar sus ganancias o pérdidas, las ganancias retenidas, así como presentar su situación financiera. Las empresas organizadas pueden preparar sus estados financieros periódicamente sin la necesidad de efectuar al cierre del libro. Pero al cumplirse un periodo de 12 meses, el cierre del libro es obligatorio para poder medir los resultados por cada año comercial y presentarle a los interesados dichos resultados. Con relación a lo que acabamos de leer, lo que quiere decir es que una empresa no puede esperar un año para realizar sus estados financieros y determinar si está perdiendo o está ganando, sino que generalmente las empresas hacen cierres de periodo, ya sea mensual o trimestral. Ahora bien, la ley exige que anual se debe cerrar el periodo fiscal y a eso es lo que en contabilidad llamamos el cierre de periodo fiscal. Y en ese cierre es donde nosotros cerramos nuestras cuentas nominales. Las cuentas que suelen cerrarse al final de cada periodo comercial, como ya les expliqué, un año, son las de ingresos, costos y gastos. Las cuentas que le denominamos cuentas nominales. A través de una cuenta denominada resumen de ganancias o pérdidas. Y el balance que al final resulte de esta cuenta se cierra a su vez contra la cuenta de ganancias retenidas. Para nosotros cerrar las cuentas nominales, la única forma matemática que tenemos de hacerla es dándole una, un asiento al revés del origen de sus cuentas. Por eso es muy importante conocer el origen de las cuentas. En este caso, ustedes saben que las cuentas de ingresos son de origen acreedor, las de costos y gastos de origen deudor. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar una cuenta transitoria llamada cuenta de resumen de ganancias o pérdidas. Esta es una cuenta transitoria que la vamos a utilizar para cerrar las cuentas. El procedimiento para el cierre del libro, esto es el cierre de las cuentas de ingresos, costos y gastos, puede condensarse como sigue. Las cuentas de ingresos, costos y gastos se cierra contra la cuenta de resumen de ganancias o pérdidas y el saldo de esta última cuenta muestra la utilidad o la pérdida del periodo, la cual debe ser igual al valor presentado en el estado de resultado. Vamos a hacerlo práctico esto para que ustedes puedan visualizar. Ya les mencioné que la única forma matemática para hacer ese cierre es dándole un asiento contrario al origen de su cuenta. Ahora les voy a compartir su plataforma, su plantilla de Excel para que ustedes la puedan ver. Aquí estoy visualizando
Aquí estoy visualizando la plantilla que ustedes tienen. Fíjense que nosotros la trabajamos. Vamos a ver. Estos dos estados, lo voy a hacer rapidito. Esos dos estados los trabajamos de la balanza de comprobación ajustada. Dijimos en el estado de resultado, que es el primero que hicimos, ingresos. Mírenlo aquí, ingresos por servicio. De acá, todas estas cuentas del estado de resultado son las que vamos a hacer, las cuentas nominales para el estado de resultado. Entonces yo digo estado de resultado, que ya lo tenemos en el otro video, ingresos, ingresos por servicio, lo voy a colocar aquí en la parte amarilla. Y va a ser esta parte. Entonces voy a copiar todos los gastos. La voy a poner aquí. En este caso le voy a cambiar el tamaño, ¿verdad? Para que se pueda poner bien. Y miren ahí el estado de resultado. El ingreso menos el total de gasto me va a dar la utilidad del periodo. Dice aquí observación, colocar los nombres de las cuentas y los valores de la balanza de comprobación ajustada en las celdas amarillas. Luego voy a hacer aquí, esto yo lo expliqué ya en el video anterior, este es el balance general o estado de situación. ¿Qué se hace con las cuentas reales? Que son las cuentas que no se cierran al final del periodo. Fíjense aquí, efectivo en banco. Ya lo tiene aquí de ejemplo. Voy a tomar cuentas por cobrar y seguro pagado por adelantado o por anticipado. Voy a hacer lo mismo que hice ahorita, ¿verdad? Le voy a poner a cambiar el tamaño. Aquí debe haber una fórmula que me... Ah, mírenla acá. Total de activo corriente. ¿Por qué? Tenemos la cuenta de los activos corrientes como banco, cuentas por cobrar. Recuerden que los activos corrientes son aquellas cuentas que se pueden convertir fácil en dinero. Ahora voy a poner las cuentas de activo fijo. En la balanza ajustada lo tiene un poco fuera de orden. Fíjense que tiene aquí mobiliario y equipo de oficina, 100,000 pesos. Lo tiene aquí fuera de orden. Entonces lo voy a poner aquí. Mobiliario y equipo de oficina. Lo voy a copiar. Mobiliario y equipo de... Menos depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina. Mírenla aquí. Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina, que son 6,666. La voy a copiar. Recordarle que en los estados financieros no se pone ni débitos ni créditos, sino que ya aquí no va esa parte de débitos y créditos. Fíjense, en el balance general, mis activos fijos pierden valor con la depreciación, entonces yo debo eh, presentar esa pérdida de valor, porque si no la presento, esto me va a quedar como una mayor utilidad. Por eso recuerden que hicimos los asientos de ajuste. Entonces aquí tengo la cuenta equipo de transporte. También la voy a copiar.
y la pegué, le hice lo mismo, le cambio el tamaño porque si no me va a quedar con ese signo de número. Igual me dio aquí menos depreciación acumulada de equipo de transporte, no lo he puesto. ¿Cuál es la depreciación acumulada de equipo de transporte? Mírela aquí, 5.833. La voy a poner y entonces aquí me está dando los totales. Ya yo tengo el total de activo corriente y la suma de estos dos totales me da el total de activo fijo. Si yo sumo el total de activo corriente más el total de activo fijo, me va a dar el total de activo de mi cuenta. Igual voy a poner los pasivos. Los pasivos también se clasifican en corrientes y en no corrientes. En este caso, para esta actividad, hay pocos pasivos. Recuerden que ingresos anticipados de cliente forma parte de un pasivo porque fue un dinero que nos dieron para nosotros prestar un servicio. Hasta tanto no prestemos ese servicio, pues ese ingreso no lo podemos asumir como nosotros. Eso lo vimos claramente cuando hicimos la hoja de trabajo e hicimos los asientos de ajuste. Entonces, los pasivos, dentro de los pasivos tenemos esto. Aquí me lo mandó de otra forma, porque lo tenía en otra columna. Aquí, vamos a ver. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar esto aquí primero para que queden en las celdas amarillas. Y acá le voy a copiar entonces los valores que son estos. Esto ustedes lo tienen en el video anterior, ¿eh? Bien. Entonces, fíjense que el total de pasivo ya me dio. Va a ser el mismo aquí en total de pasivo. Lo que pasa es que para la actividad no tiene solamente pasivo corriente, puede tener pasivo corriente y no corriente en una actividad más amplia. Capital social, que también viene de aquí de la balanza ajustada, que tenemos en este caso 1.000.000. Fíjense, utilidades del periodo, de donde yo obtengo esto. Recuerden que esa utilidad del periodo es la que ustedes tienen aquí en su primer estado, el estado de resultado o también llamado ganancias y pérdidas. Entonces, yo le voy a dar un copia aquí. Fíjense aquí que dice que el total de activos se cumple con la ecuación básica de contabilidad que dice que los activos tienen que ser igual al total de pasivo y capital. Entonces, recordando, las cuentas reales son todas estas cuentas que tenemos aquí en el balance general. Aquí ya estaba previamente escrito el mayor general con todas las cuentas que nosotros tenemos ya en la balanza de comprobación ajustada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a marcar las cuentas nominales, que son las cuentas que nosotros vamos a cerrar. Repito, las cuentas nominales son las cuentas de ingreso, costos y gasto. En este caso, fíjense que aquí tenemos todas estas cuentas nominales. Estas son las cuentas nominales. Le voy a poner como un colorcito
Ese recuadro son las cuentas nominales, son las cuentas que nosotros vamos a cerrar. Y le dije ahorita que la única forma matemática de yo cerrar las cuentas nominales es dándole un asiento contrario con una cuenta de contraparte que se llama resumen de ganancias o pérdidas, que mírenla aquí donde yo la tengo. En su plantilla estaba cortita y yo la pude alargar. Le puse esa raya, solamente le marqué ahí y aquí se hace de varias formas, pero es una forma sencilla. Cogí el borde derecho y lo marqué. Si quiero ponerla un poquito más larga, mírenla ahí y lo marco y ahí está más larga. Igual esta, si la quiero, pero hay varias formas de hacerlo, pero es una forma sencillita que lo pueden hacer. Mírenlo ahí. También está con el lápiz, pero no estamos enseñando Excel. Entonces, esta cuenta de resumen de ganancias y pérdidas va a ser una cuenta mayor y es la cuenta transitoria. Y por aquí tenemos el diario general para nosotros hacer el cierre. ¿Cuál es la primera cuenta que voy a cerrar? La de ingreso. Entonces, tengo un ingreso por servicio que dice 670,000 en el lado crédito. Porque recuerden que es una cuenta de origen acreedor. Entonces, ahora, recuerden que les dije que le voy a dar un asiento contrario. Entonces, ahora yo voy a poner ingresos por servicios en el lado débito. 670,000. Voy a coger ese mismo ahí. 670,000. ¿Contra quién? La cuenta transitoria, que es resumen de ganancias y pérdidas. O se dice resumen de ganancias o pérdidas. Resumen de ganancias o pérdidas, que la tengo aquí, mírenla aquí. Resumen de G y P. Voy a poner ahí, la I. O hubo ganancia o hubo pérdidas. Entonces, ingresos por servicio, 670,000. Resumen en débito, fíjense que aquí lo tenía en crédito, pero ahora lo voy a llevar al débito. Entonces, resumen de ganancias y pérdidas es la cuenta transitoria y la voy a poner en crédito. Y aquí le voy a poner los 670,000 también. Cada vez que yo haga ese asiento, entonces lo voy a ir pasando a esta cuenta de resumen de ganancias y pérdidas como cuenta del mayor. Y yo voy a decir entonces ingresos por servicio, 670,000 en débito, ¿verdad? Yo lo voy a pasar al mayor. Y cuando yo busco mi mayor general, ingresos por servicio, entonces aquí yo voy a pasarle este diario general, chip 0, este diario general ahí, y le va a poner 670,000. ¿Qué le pasa a esa cuenta? Aquí la voy a hacer, le voy a poner la rayita, mírenla aquí. Busco ese borde superior, ¿verdad? Le pasé su raya. ¿Cómo queda esa cuenta? Si tiene 670,000 en débito y 670,000 en crédito, tiene como balance un 0. Entonces, automáticamente, esa cuenta queda cerrada. Esa cuenta va a quedar cerrada. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que seguir pasando al mayor resumen de ganancias y pérdidas. ¿En qué lado está aquí? En crédito.
Mírenlo ahí. Resumen de ganancias y pérdidas. En crédito le voy a poner este lado aquí. Ahí está en crédito. Ahora vamos a seguir cerrando las demás cuentas. ¿Cuál es la otra cuenta que voy a cerrar? Aquí están todos los gastos. Todos esos gastos los vamos a cerrar. Entonces yo tengo gasto de salario. Aquí se pusieron muchos gastos. Gasto de energía eléctrica, gasto de comunicaciones, gasto de reparaciones de activos, gasto de alquiler, gasto de interés. A todo esto yo le voy a hacer aquí una cuenta de resumen, una cuenta contrario. ¿En qué lado tienen los gastos aquí? En el lado débito. Entonces, yo voy a empezar gasto de salario. En mi diario general, entonces yo no lo puedo poner en débito, sino en crédito. Entonces, ¿qué cuenta voy a poner aquí en débito? Resumen de ganancias y pérdidas de 25,000 pesos. Y aquí gastos de salario, 25,000 pesos. Repito, es la única forma matemática para yo cerrar la cuenta, es darle un asiento contrario al, al origen de las cuentas. Por eso la importancia de conocer el origen de las cuentas. El origen de gasto de salario es débito, pero le estoy dando un asiento contrario. Cuando yo la vaya a pasar al mayor, yo digo resumen de ganancias y pérdidas, está en débito, miren aquí, resumen de ganancias y pérdidas, lo tengo en débito con un 25,000 pesos y gasto de salario en crédito con 25,000 pesos. Y esta cuenta ya yo la estoy cerrando. Los dos balances, 25 menos 25 me queda en cero. Y así voy a ir cerrando cada una de las cuentas, dándole su asiento contrario. Cada una de las cuentas la voy a ir cerrando, dándole ese asiento contrario. Esa no es. Esa no queda. Entonces, aquí en mi diario general voy a volver a poner así varias veces con cada uno de los salarios. Son varios asientos. Esto es para yo hacerlo más rápido, jóvenes. Cada uno de estos gastos, entonces tenemos ya gasto de salario. ¿Cuál es el otro gasto que tenemos? De electricidad, de comunicación. Entonces aquí yo le voy a borrar electricidad, comunicación,
¿Cuál es el otro? Electricidad, comunicación, reparaciones, alquiler, intereses. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, de comunicación, ¿cuánto tenemos? Ah, pero quité el de salario. Perdón, aquí es salario. Borré uno que no tenía que borrar. Gasto de salario es el primero. El de electricidad. ¿Qué tengo en electricidad? 5.000, en comunicaciones 3.000. Tengo salario repetido 2 veces. No. Electricidad 5.000. Comunicaciones. El que va de comunicaciones. 3.000. Tengo ya el salario, eléctrica, comunicaciones, ahora reparaciones de activos. Reparaciones de activos, 17.000. ¿Cuál me queda? Alquiler, intereses. Uy, queda mucho. Depreciación. Entonces aquí voy a poner resumen de ganancias y pérdidas. Esto es algo tonto, ¿eh? De ganancias y pérdidas, lo voy a resumir. Contra gasto de alquiler. Contra gasto de alquiler. ¿Cuánto es el resumen de ganancias y pérdidas en este caso? Gasto de alquiler 25.000. Así ustedes lo van a hacer todo. Gasto de intereses. Entonces, así lo voy a pasar también a mi resumen de ganancias y pérdidas. Por ejemplo, aquí en el débito yo voy a poner de mi asiento resumen de ganancias y pérdidas. En el débito voy a poner los 5.000. Mírenlo ahí. Y así le va a ir dando. Así ustedes van a poner todo. ¿Qué pasa? Al final, déjenme ver si consigo uno hecho ya.
para que ustedes vean los resultados, cómo le va a quedar. Estoy buscando a ver si tengo uno hecho ya para que ustedes vean cómo queda. Parece no lo encontré. Así que voy a seguir haciendo este que estamos trabajando para que ustedes lo vean. Entonces, el diario general de ajuste. Seguimos ya con alquiler. ¿Qué más? Interés 3.000 y gasto de depreciación 12.500. 3.000. Vamos a ver, tenemos siempre que revisar bien. El gasto de alquiler son 25.000. Esto yo lo había quitado. 25.000. Entonces seguimos. ¿Qué otro gasto? Gasto de interés. Si yo copio esto y aquí solamente le cambio de interés. Y el interés son 3.000. Maestra, ¿y por qué el gasto lo está poniendo en crédito? Recuerden que la única forma matemática de yo hacer el cierre es invirtiendo el origen de las cuentas, dándole un asiento contrario al asiento de su origen. Seguimos con los gastos de depreciación. Entonces, de depreciación. El gasto de depreciación, que en este caso es de 12.500. Después de la depreciación tenemos el gasto de seguro, que son 200 pesos. Entonces aquí nos falta
publicidad y materiales de oficina. Entonces aquí tenemos gasto de publicidad y aquí gasto de materiales de oficina. Al gasto de publicidad 50.000 y materiales de oficina 13.000. Ya hicimos todo nuestro asiento. Fíjense que los débitos y los créditos en ese asiento deben dar igual. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar a mi mayor general ya cerrado. Entonces, ¿cuáles me quedan por cerrar? Electricidad. Y lo paso de aquí del diario general, el gasto de electricidad. Comunicación. En el crédito, porque su origen es deudor, le voy a dar el al revés de la cuenta y lo estoy poniendo en el crédito. Ah, pero yo no lo estoy pasando aquí. En el resumen de ganancias y pérdidas en el lado débito. Tengo 25.000 de salario acá. Resumen de ganancias y pérdidas, 25.000 en esta cuenta transitoria. Mírenlo ahí, 25.000 en el lado débito. El gasto de electricidad, resumen de ganancias y pérdidas. Aquí, estoy cogiendo aquí. El resumen de ganancias y pérdidas aquí, 5.000. Entonces lo hago de una manera despacio y adecuada, no como yo lo estoy haciendo en este video. Yo vengo aquí, resumen de ganancias y pérdidas en el débito, tengo 3.000. Ya lo pasé. Yo lo puedo ir cotejando, ¿eh? Entonces gasto de comunicación, 3.000, que yo creo que ya el gasto sí lo puse. Ya la comunicación sí lo puse. Entonces, gasto de reparaciones ya lo puse. Gasto lo voy a ir sombreando con lo que yo vaya pasando al mayor para no equivocarme. Entonces, resumen de ganancias y pérdidas, 17.000. Vengo aquí. Vuelvo aquí y digo gasto de reparación de activos, 17.000. En este caso ya yo lo había pasado. Mírenlo aquí. Y lo pongo de este lado. Vuelvo aquí. Ya ese lo pasé. Vuelvo aquí. Resumen de ganancias y pérdidas, 25.000. Vuelvo aquí. Gasto de alquiler,
25.000. Esto es algo tonto, pero hay que hacerlo. Entonces vuelvo a mi diario general. Resumen de ganancias y pérdidas, 3.000. Y vuelvo aquí, gasto de interés, 3.000. Ya pasé este. Estoy poniendo ese color para cotejar lo que ya lo hice. Vuelvo, resumen de ganancias y pérdidas, 12.500. Gasto de depreciación, 12.500. Ya también lo pasé a mi mayor. Resumen de ganancias y pérdidas, 200 pesos. Gasto de seguro, 200 pesos. Es la única forma matemática de cerrar las cuentas. Ya yo cerré esta, la pasé. 50.000, resumen de ganancias y pérdidas. Gasto de publicidad, 50.000. Gasto de materiales de oficina, gasto de materiales de oficina. Y aquí, que le debía hacer harto, ¿verdad? Resumen de ganancias y pérdidas. 13.000. Ahora lo que voy a hacer es sumar todo este lado. Entonces, esa suma aquí. Entonces aquí me va a dar esto, ¿verdad? 670.000. Fíjense ahí que entonces cuando yo vuelvo y subrayo aquí, le pongo una rayita y digo, el lado 670.000, déjame poner aquí, déjame agrandarlo para que ustedes lo puedan ver ahí. Si yo digo chip 0, ¿verdad? Igual a este
menos este. Igual se quedó chiquito. Vamos a hacerlo de nuevo. Cero, ¿verdad? Yo digo este lado, que es menos los gastos. Miren ahí cómo me da. Yo le decía ahorita en la teoría que esa parte del resumen de ganancias y pérdidas le tiene que dar igualito que el estado de resultado. Entonces, mis cuentas quedaron cerradas y se quedaron en una cuenta transitoria contra una cuenta transitoria que me va a determinar si tuve ganancia o tuve pérdida. Recuerden que este fue el ingreso y estos fueron los gastos. ¿Qué yo voy a llevar entonces a mi balanza de comprobación post cierre? Todos los totales que quedaron aquí más la utilidad del periodo. Todos los totales que quedaron sin cerrar del mayor general. Que si yo lo tomo de aquí, de la balanza de comprobación ajustada, que no debo tomarlo, ¿verdad? Si yo tomo todos estos valores, pero aquí tiene débito y crédito, vamos a hacerlo como se debe hacer. Del mayor general. Miren, banco, ¿cuál fue el total que quedó? 1.313.000. Va a quedar igual. Entonces, vamos a ver. Yo lo quiero hacer rápido porque ya lo voy a tomar de aquí. Fíjense aquí. Estas fueron las cuentas que no se cerraron, que fueron las cuentas reales. Cuando yo la paso aquí a mi balanza de comprobación post cierre, tenía que pasarle los totales nada más. Le di para atrás. Banco. Vamos a hacerla como es, jóvenes. Vamos a hacerla como quedó en mi mayor general. Sin saltar proceso. Banco. Yo le digo que quedó con cuánto quedó el banco. Con esto. Cuenta por cobrar, con cuánto quedó. Con esto. Suministro de materiales de oficina, con cuánto quedó. Con esto. Seguro pagado por anticipado, con cuánto quedó. Con esto. Publicidad pagada por adelantado, con cuánto quedó. En cero. Fíjense que esa quedó en cero. Por tanto, ahí le voy a poner un cero. Mobiliario y equipo de oficina, ¿con cuánto quedó? Con 100.000. Depreciación acumulado, depreciación acumulada mobiliario y equipo de oficina, ¿cuánto fue? ¿Dónde está la depreciación? Yo la vi por aquí. Míralo aquí. Fue esto. Equipo de transporte, ¿con cuánto quedó? Depreciación acumulada de equipo de transporte, la vi por ahí debajo. Mírela aquí, ¿por dónde quedó?
cuentas por pagar. En esta balanza de comprobación sí se pone en el lado de origen de las cuentas, ¿eh? ¿Dónde está cuentas por pagar? Mírenlo aquí, quedó con esto. Ingreso anticipado de cliente, que dijimos que era un pasivo. ¿Cuánto quedó? Mírenlo aquí, quedó con 30,000 en su balance. Documento por pagar a corto plazo. El balance que quedó fue 288,000. Préstamo por pagar a corto plazo. El préstamo, el documento por pagar es 140,000. Aquí lo hicimos mal. Aquí es documento por pagar. Eso puede pasar, ¿eh? Mírenlo aquí. Y aquí sí el préstamo por pagar. Mírenlo acá. Capital social. Estamos terminando ya. Pero los dos lados deben quedar iguales. Fíjense que no quedan iguales. ¿Por qué? Porque entonces decimos que las cuentas nominales es como cuando ingresamos al extractor de jugo una fruta que usted le saca el jugo, por un lado da el jugo y el otro el bagazo. Entonces aquí le estamos trayendo el jugo. Y entonces nos vamos aquí al mayor general, que fue lo que quedó aquí, resumen de ganancias y pérdidas. Miren ahí cómo da, por eso se dice la balanza de comprobación por cierre. Se cumple la ley de la partida doble, que los débitos deben ser igual a los créditos. Jóvenes, les hice este video para que ustedes puedan completar su asignación. Por favor, la realizan y de una vez la suben a plataforma, que este curso ya está programado para terminarse a fin de mes. Pasen feliz resto del día.